¿Es realmente casualidad que, justo en el instante en que África da un paso monumental hacia su independencia energética, Occidente reaccione con amenazas abiertas de bombardeo? Imagina el siguiente escenario. En Nigeria, la recién inaugurada refinería Dangote procesa ya 650.000 barriles de petróleo cada día. No es solo una cifra impresionante, es una declaración de intenciones. Pero el sueño no se detiene ahí. El plan es duplicar esa capacidad para alcanzar la cifra de 1.400.000 barriles diarios. Hablamos de un volumen de procesamiento que, si se hace realidad, situaría a Nigeria como el epicentro energético de África y uno de los grandes jugadores industriales del planeta, superando incluso a países con décadas de experiencia en la refinación de hidrocarburos. Este salto es más que una anécdota. Es el inicio de una revolución industrial africana. Por primera vez, Nigeria está en vías de alcanzar la autosuficiencia energética. Está a punto de romper el ciclo ancestral en el que el continente extrae petróleo para luego recomprar gasolina y otros productos refinados a precios hasta 10 veces superiores. Durante generaciones, los países africanos han visto cómo su riqueza salía del continente, solo para regresar transformada y encarecida, perpetuando la pobreza y la dependencia. Sin embargo, cuando ese sueño comienza a volverse tangible, surge una amenaza inesperada y perturbadora desde el exterior. A inicios de noviembre del año 2025, el expresidente Donald Trump lanza desde su plataforma Truth Social una acusación demoledora. Denuncia que Nigeria está cometiendo un genocidio contra los cristianos y, acto seguido, ordena la suspensión de toda ayuda estadounidense. Pero no se detiene ahí. Sugiere una intervención militar rápida, brutal y dulce para proteger a las minorías religiosas. La frase resuena como un eco de tiempos pasados, cuando la retórica bélica se usaba para justificar intervenciones en nombre de la civilización o la moralidad occidental. La violencia interreligiosa en Nigeria no es, ni mucho menos, un fenómeno nuevo. Décadas de conflictos han dejado cicatrices profundas en la sociedad nigeriana. Ejemplos como los enfrentamientos entre agricultores y pastores en el Cinturón Medio, o los ataques de grupos radicales como Boko Haram, han marcado la vida diaria de millones. Sin embargo, durante todos esos años en los que Nigeria dependía por completo de las refinerías extranjeras, nadie en Occidente hablaba de bombardeos inminentes, ni de urgencias morales insoslayables. La narrativa internacional mantenía el conflicto en un segundo plano, apenas como una nota al pie en los informes de derechos humanos. Ahora, justamente cuando Nigeria se prepara para emanciparse, las narrativas internacionales dan un giro brusco. Las portadas de los grandes medios occidentales se llenan de titulares alarmistas, y las redes sociales se convierten en un campo de batalla mediático, donde se repiten mensajes simplistas. ¿Realmente se trata de salvar a los cristianos? ¿O estamos ante un patrón que se repite cada vez que una nación africana desafía la estructura global de extracción de riqueza? Si no analizamos este patrón con rigor y nos dejamos arrastrar por las narrativas fáciles, Nigeria y toda África podrían perder la mejor oportunidad de romper el ciclo de dependencia. La consecuencia sería un regreso a la inestabilidad, la pobreza y la pérdida de control sobre sus riquezas. Pensemos en lo que ocurrió en Libia tras la caída de Gaddafi. Un país rico en petróleo quedó sumido en el caos, con sus recursos controlados por actores externos y sin capacidad para reconstruirse con autonomía. ¿De dónde nace ese patrón? ¿Por qué la narrativa del genocidio cristiano no resiste un examen riguroso? Para responder, es fundamental desentrañar la estrategia que amenaza el futuro de África. Hay que mirar más allá de los titulares y entender los intereses en juego. El modelo colonial no desapareció, simplemente adoptó nuevos disfraces bajo la globalización. Durante siglos, África ha sido el tablero de un juego injusto. Extrae materias primas como petróleo, oro, coltán o diamantes, pero debe reimportar esos mismos recursos en forma de productos refinados, manufacturados y listos para el consumo, pagando precios desorbitados decididos fuera del continente. Por cada barril de petróleo crudo que sale de Nigeria, regresan 10 veces su valor en gasolina,
diésel o plásticos procesados en Europa, Asia o América del Norte. Es un ciclo de dependencia que condena a los países africanos a la fragilidad económica. Para ilustrarlo, basta observar la balanza comercial. Mientras Nigeria exporta materia prima barata, importa productos caros, generando déficits crónicos y una moneda débil frente al dólar o el euro. El verdadero valor de los recursos africanos rara vez se queda en el continente. Las grandes corporaciones extranjeras refinan, manufacturan y comercializan lo que originalmente era africano, dejando en África solo una mínima fracción de la riqueza y los empleos creados. Así, la riqueza se fuga, la dependencia crece y la brecha de desarrollo se ensancha año tras año. Recordemos casos como el de la República Democrática del Congo, donde el coltán extraído para la industria tecnológica mundial apenas deja beneficios tangibles para la población local. La refinería Dangote representa un punto de inflexión. Con su puesta en marcha, Nigeria ya no solo extrae petróleo, ahora puede refinarlo en casa. Esta planta colosal, capaz de procesar 650.000 barriles diarios en su primera etapa, es la mayor de África y una de las más avanzadas del mundo. El plan de duplicar su capacidad a 1.400.000 barriles diarios es mucho más que un logro técnico. Es una declaración de independencia económica. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra supera la producción combinada de varios países africanos y rivaliza con los mayores complejos de refino de India y Estados Unidos. Por primera vez, Nigeria puede romper el ciclo, autoabastecerse, exportar productos refinados y transformar su petróleo en desarrollo, empleos y tecnología nacional. Ya no dependería de los vaivenes del mercado internacional ni de la buena voluntad de las multinacionales petroleras. Es el inicio de una transformación estructural, con el potencial de cambiar la historia de África. Si el valor añadido se queda en casa, la economía nacional se puede fortalecer desde adentro. El efecto multiplicador sobre el empleo, la innovación y la recaudación fiscal podría ser inmenso. Sin embargo, el riesgo es inmenso. La historia africana está repleta de ejemplos trágicos en los que intentos de industrialización y control de los propios recursos han sido respondidos con presiones, sabotajes y, en no pocos casos, intervenciones directas desde el exterior. Pensemos en el caso de Irán en los años 50, cuando el intento de nacionalizar el petróleo llevó a un golpe de Estado orquestado por potencias extranjeras. O recordemos el destino de Patrice Lumumba en el Congo, cuya visión de un país soberano terminó en tragedia por intereses mineros foráneos. La batalla por la industrialización africana no se libra solo en fábricas y refinerías. Se juega en los despachos políticos, en los foros internacionales, en los medios de comunicación y en las embajadas. El futuro de Nigeria, y quizás el de todo el continente, depende ahora de su capacidad para resistir presiones externas y mantener el control sobre su avance. No es solo una cuestión de tecnología o de inversiones, es una lucha por la soberanía y el derecho a decidir el propio destino. Pero cada paso hacia la independencia industrial viene acompañado de peligros reales y concretos. El mismo guión se ha desplegado en decenas de países del sur global, con resultados devastadores. La experiencia de Venezuela, que intentó controlar su petróleo y sufrió sanciones internacionales, o la de Bolivia con el litio, son ejemplos de cómo los recursos pueden convertirse en una maldición si no se maneja con astucia la política internacional. La historia demuestra que, cuando un país africano desafía el orden global de extracción, las respuestas externas no tardan en llegar. Nigeria no será la excepción. La presión puede ser económica, diplomática, mediática o incluso militar. Recordemos la Operación Tormenta del Desierto en Kuwait, donde el control del petróleo fue un factor decisivo en la intervención internacional. En África, el derrocamiento de Gaddafi en Libia dejó al país sin un gobierno fuerte, permitiendo el saqueo de sus recursos naturales. ¿Es la religión el verdadero motor detrás de las intervenciones en África? O, más bien,
existe un patrón mucho más profundo y constante que se activa cada vez que una nación africana amenaza con alcanzar la soberanía real. Analicemos los hechos. La narrativa que circula en Occidente sobre un supuesto genocidio cristiano en Nigeria, repetida por políticos y medios, no se sostiene ante los datos. Grupos como Boko Haram han destruido decenas de iglesias, pero también casi el mismo número de mezquitas. Han asesinado a más de 2.000 musulmanes y cerca de 1.500 cristianos. El objetivo real nunca ha sido una guerra de religiones, sino sembrar el caos y dividir a la sociedad nigeriana, debilitando así cualquier intento de unidad nacional. A pesar de la complejidad, la narrativa internacional reduce la violencia a un simple conflicto entre musulmanes y cristianos. La historia muestra que esta simplificación ha servido, una y otra vez, como pretexto para justificar intervenciones externas. Rara vez estas intervenciones buscan resolver los problemas de raíz. En lugar de abordar la pobreza, el desempleo o la falta de oportunidades que alimentan el extremismo, se opta por la vía militar, que suele empeorar la situación. El patrón se repite. Ocurrió en Libia, cuando Gaddafi impulsó la independencia africana y terminó derrocado, dejando al país en ruinas. Sucedió en Irak, bajo el argumento de las armas de destrucción masiva, y en Afganistán, con la excusa de la lucha contra el terrorismo. En todos estos casos, la intervención extranjera desató un ciclo de violencia y desestabilización que todavía hoy se siente. Cada vez que una nación del sur global da pasos hacia su independencia real, la reacción internacional es la misma: intervención, caos y pérdida de control sobre sus recursos. ¿El resultado? Jamás se resuelve el conflicto central. Al contrario, la intervención paraliza el desarrollo, destruye infraestructuras esenciales y condena a estos países a la dependencia de intereses extranjeros. Es un ciclo que lleva décadas repitiéndose. Cada avance africano es frenado bajo discursos morales o humanitarios, pero en el fondo, siempre se trata de proteger intereses económicos y geopolíticos ajenos. Basta con observar la evolución de las exportaciones de petróleo en Irak o las licitaciones mineras en Afganistán tras las intervenciones militares. Pagar el precio de estas narrativas simplistas significa sacrificar el futuro de naciones enteras. Se arrasan países, se destruyen instituciones y se roba el porvenir de generaciones africanas. Hoy, Nigeria y otras naciones del continente se encuentran ante una encrucijada histórica: continuar el guión impuesto o romper el ciclo de intervención y dependencia. La decisión no es solo política, sino existencial. ¿Es posible romper este patrón? ¿Podrá África construir alternativas propias para proteger su derecho a decidir? Aunque la resistencia es difícil, está creciendo. En los últimos años, varios países han comenzado a buscar su propio camino, enfrentando enormes obstáculos y aprendiendo de los errores del pasado. Veamos cómo algunas naciones africanas están desafiando este ciclo y qué enseñanzas deja esa lucha para todo el continente. Un ejemplo reciente es el de Burkina Faso. El joven presidente Ibrahim Traoré tomó una decisión histórica. Expulsó a las tropas extranjeras y apostó por una no alineación estratégica. Decidió que Burkina Faso sería dueño de su destino, aunque eso implicara sanciones, aislamiento y amenazas constantes. A pesar de las dificultades, Burkina Faso sigue en pie. No solo preserva su soberanía, sino que demuestra que resistir la presión internacional sin rendirse es posible. La dignidad de un país pequeño se ha transformado en ejemplo para todo el continente. Pero Nigeria juega en otra liga. Con más de 200 millones de habitantes y una riqueza natural inmensa, su potencial para transformar África no tiene comparación. Si decide seguir el modelo de Traoré y priorizar su soberanía, podría detonar una reacción en cadena. Otros países africanos podrían atreverse a romper el ciclo de dependencia, tal como hoy se sueña en Burkina Faso. Imagina el impacto de una África occidental unida, capaz de negociar como bloque frente a potencias externas, estableciendo sus propias condiciones para la extracción y el comercio de recursos. El mundo observa. Si Nigeria logra resistir la presión y consolida su independencia económica,
la narrativa de que África está condenada a ser solo proveedora de materias primas podría romperse para siempre. Se abriría una nueva era, en la que los países africanos deciden su futuro y protegen su riqueza. El caso de Etiopía, que en los últimos años ha invertido en infraestructuras energéticas y tecnológicas propias, es otro ejemplo de cómo la autosuficiencia puede generar prosperidad y estabilidad. Pero el riesgo es enorme. Si Nigeria sucumbe a las presiones de las potencias externas, el mensaje será brutalmente claro. Cualquier intento de independencia africana será castigado. Amenazas de intervención, sabotaje económico, sanciones y propaganda mediática se encargarán de perpetuar el ciclo de pobreza, inestabilidad y saqueo. Como ocurrió con Zimbabue tras la reforma agraria de Mugabe, las sanciones internacionales pueden asfixiar una economía emergente y bloquear sus posibilidades de desarrollo. La elección que enfrenta Nigeria hoy es, en realidad, la elección de todo un continente. Seguir siendo espectador en la historia global o convertirse en protagonista. Lo que está en juego no es solo petróleo ni dinero. Es el derecho a la dignidad, el control del propio destino y el futuro de cientos de millones de africanos. No es solo una cuestión de recursos, sino de identidad y autonomía colectiva. Entonces, ¿qué se necesita para que Nigeria alcance una soberanía real y no repita la historia de destrucción y saqueo? ¿Es posible romper, de una vez por todas, el patrón que ha frenado a África durante generaciones? La respuesta podría estar en la refinería Dangote, pero también en una serie de pasos concretos que pueden transformar la realidad africana. El primer paso es fortalecer la unidad nacional. Las divisiones étnicas y religiosas han sido, históricamente, herramientas de las potencias externas para justificar su intervención y debilitar al continente. Ejemplos sobran. En Ruanda, la división entre Hutus y Tutsis fue utilizada para sembrar el caos. En Sudán, los conflictos entre el norte y el sur sirvieron de pretexto para la fragmentación. Nigeria y toda África deben rechazar que estas diferencias sirvan para dividir y vencer. Solo una ciudadanía consciente y cohesionada puede resistir la manipulación externa. Pero la unidad interna por sí sola no basta. También es fundamental diversificar las alianzas internacionales. África tiene la opción de negociar con Rusia, China, Turquía y otros actores, pero siempre desde una posición de control. No se trata de cambiar un amo por otro, ni de caer en dependencias disfrazadas de cooperación. Recordemos el caso de Angola, que tras su independencia enfrentó la tentación de depender exclusivamente de China. La clave está en negociar desde la fuerza y la autonomía. Cada acuerdo y cada inversión deben responder a una sola pregunta. ¿Quién define los términos? Nunca más firmar contratos que entreguen el control de los recursos africanos a intereses extranjeros. La soberanía comienza en la mesa de negociación, donde África debe exigir respeto a su autonomía. Países como Botsuana, que han negociado condiciones ventajosas con las multinacionales del diamante, demuestran que es posible mantener el control sobre los recursos estratégicos. Otro principio esencial es resistir las recetas de austeridad que han empobrecido históricamente a la región. En vez de aceptar ajustes dictados desde el extranjero, es hora de priorizar la industria local, la autosuficiencia energética y el bienestar social. La refinería de Dangote marca el camino: transformar los recursos africanos en riqueza africana. Un ejemplo inspirador es el de Sudáfrica, que mediante políticas de contenido local ha desarrollado una industria minera competitiva y ha incrementado la participación nacional en la cadena de valor. Además, la intervención extranjera solo debe tener lugar si responde a soluciones diseñadas y lideradas por africanos. Nunca más permitir que otros definan los problemas ni las respuestas. África debe exigir respeto a su derecho de decidir su destino, sin imposiciones ni tutelas disfrazadas de ayuda humanitaria. La experiencia de la Unión Africana en la resolución de conflictos internos, como en Etiopía o Sudán del Sur, muestra que las soluciones endógenas son más duraderas y legítimas. La generación joven es el mayor activo del continente.
Son millones de africanos conectados, informados, y cada vez más conscientes de su historia y sus derechos. Esta juventud es un motor imparable de cambio, capaz de desafiar narrativas, exigir transparencia y construir un nuevo sentido de orgullo y responsabilidad nacional. Movimientos sociales como el de EndSARS en Nigeria o los recientes movimientos por la democracia en Senegal y Sudán muestran el poder de la juventud para exigir cambios reales. En este contexto, el mayor riesgo es volver a caer en el ciclo de explotación y destrucción. Solo una África unida, astuta y soberana, podrá romper la repetición del pasado, proteger su dignidad y asegurar un futuro próspero para las próximas generaciones. Ejemplos de éxito, como el crecimiento sostenido de Ruanda basado en la innovación y la educación, demuestran que el cambio es posible cuando se prioriza el interés nacional. Sin embargo, la presión internacional no cede. Nuevas maniobras políticas y económicas amenazan con revertir los avances obtenidos por Nigeria y su incipiente independencia industrial. Los ataques mediáticos, las campañas de desinformación y las sanciones selectivas son herramientas que pueden socavar la estabilidad interna y debilitar el proceso de transformación. La experiencia de Irán y Venezuela muestra que la resiliencia institucional y la diversificación económica son clave para sobrevivir a la presión externa. No es solo la historia de Nigeria. Es el instante en que África entera debe elegir sumisión o soberanía. La decisión tendrá repercusiones no solo para el continente, sino para el equilibrio global de poder y la posibilidad de construir un mundo más justo y equilibrado. Hoy, ante nuestros ojos, se libra una batalla que trasciende cualquier conflicto interno. Lo que está en juego es el destino de un continente entero. La posibilidad real de romper un ciclo de dependencia y pobreza que lleva siglos encadenando a millones de africanos. La refinería Dangote, en Lagos, no representa únicamente la planta industrial más grande de África. Es el símbolo de una revolución largamente aplazada. Por primera vez, Nigeria tiene la capacidad de procesar su propio petróleo y transformar su riqueza en desarrollo visible. Por primera vez, puede mirar al mundo y decir, nadie nos arrebatará el fruto de nuestro trabajo. Pero esa soberanía industrial, que debería ser motivo de orgullo, se convierte de repente en blanco de narrativas alarmistas foráneas. Viejas heridas, ignoradas por años, se transforman en titulares globales. Los conflictos internos de Nigeria, antes desatendidos, ahora justifican amenazas, sanciones y hasta la sombra de una intervención militar extranjera. Es el mismo guión que se repite desde hace décadas. No es casualidad. Cada vez que una nación africana desafía el orden impuesto, brotan excusas, discursos humanitarios y promesas de salvación. La historia es clara. De Libia a Irak, de Burkina Faso a la propia Nigeria, esas intervenciones no han traído paz. Han dejado caos, destrucción y un control externo renovado sobre los recursos africanos. Basta mirar el desastre humanitario en Yemen tras años de intervención extranjera, o el colapso institucional en Haití, para comprender las consecuencias de las soluciones impuestas desde fuera. La tentación de aceptar esas narrativas es grande. Es fácil creer en titulares que reducen la complejidad nigeriana a una lucha religiosa o a una urgencia moral. Pero quedarse en silencio es aceptar, una vez más, el saqueo y la destrucción. Es permitir que la dignidad africana se negocie lejos de los africanos y que el futuro de millones dependa de voluntades ajenas. Ser testigos activos exige rechazar atajos emocionales y buscar la verdad, exigir contexto y memoria. Hay que preguntarse, ¿quién gana si Nigeria fracasa en su intento de independencia económica? ¿Por qué la estabilidad africana parece amenazar siempre a ciertos intereses globales? ¿Qué pasaría si África, algún día, logra negociar como igual frente a China, Europa o Estados Unidos? La voz de África importa. Desde cada rincón del continente, cada comentario, cada discusión y cada acto de resistencia cuenta. Defender hoy la soberanía nigeriana es defender la posibilidad de que África, algún día, no necesite pedir permiso para prosperar.
Es el primer paso para forjar un futuro en el que la riqueza africana beneficie, ante todo, a los africanos. La deuda no es solo con Nigeria, sino con todo el continente y con las generaciones que vendrán. La elección es ahora. Callar es aceptar el saqueo. Alzar la voz y exigir verdad es defender el futuro africano. La historia no está escrita. Es momento de decidir si África será testigo pasivo de su destino o protagonista de su propia liberación. Solo así el ciclo de dependencia, pobreza y saqueo podrá romperse para siempre. Así, la pregunta del inicio encuentra su respuesta. No, no es casualidad. Es el reflejo de un patrón histórico que solo se romperá con unidad, conciencia y acción colectiva. El destino de África está en juego, y la oportunidad de cambiar la historia nunca ha sido tan grande ni tan